En nombre de la Universidad Bíblica Latinoamericana, les doy la bienvenida a este insumo litúrgico. En esta oportunidad vamos a hacer la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 25, la cual corresponde al tercer domingo de Cuaresma y que se celebrará el próximo domingo 7 de marzo. Oigamos la lectura. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, pues los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre una persona, porque él sabía lo que hay dentro de cada persona. Esta es palabra de Dios. La lectura del tercer domingo de Cuaresma es la narración de Juan sobre el episodio de Jesús echando del templo a quienes negocian en él. Este episodio también aparece al final de los evangelios sinópticos, pero en Juan está al principio de la actividad pública de Jesús y en medio de una fiesta de Pascua en Jerusalén. Estos elementos son muy importantes para poder comprender el Evangelio de Juan, pues los temas que aborda durante todo el Evangelio se desarrollan en el contexto de fiestas judías. Y decimos que esto es importante porque permite vislumbrar la propuesta teológica que está detrás del episodio del templo que nos cuenta Juan. Y esta propuesta es que la irrupción de una nueva alianza con el pueblo es inminente y se realizará a través del cuerpo y la sangre de Jesús, lo cual tomará validez plena con la resurrección. En otras palabras, el templo de Jerusalén representaba en ese tiempo una tradición religiosa que ya era obsoleta, la cual fue perdiendo más validez con la llegada de Jesús, cuyo cuerpo se constituiría ahora en la nueva alianza, en el símbolo de esperanza para el pueblo, pues este símbolo se aparta de la muerte que generan las tradiciones religiosas descontextualizadas. En efecto, el episodio del Evangelio de Juan nos revela que la base del ministerio de Jesús se fundamentó en la interpelación que Jesús hizo a las instituciones religiosas y políticas de su época y de su contexto, las cuales se habían convertido en un negocio de la fe y, por ello, ya no respondían a las necesidades del pueblo ni lo representaban. Aquí es importante hacer un recordatorio. El rey Herodes acababa de restaurar el gran templo de Jerusalén con el fin de justificar el sistema religioso, político y económico vigente. Es decir, en lugar de cumplir su función de dar identidad y unidad al pueblo, el templo se había convertido en una cueva de bandidos. Y este aspecto también es sumamente importante de señalar, ya que con el término bandidos, Juan se refiere a las personas que forman parte de un aparato religioso que comercia con la fe del pueblo. Esto se evidencia precisamente en el hecho que los tipos de negocio que están llevando a cabo en el templo están relacionados con los sacrificios tradicionales que se hacían en el templo y con los cambistas que facilitaban ese negocio. O sea, era todo un negocio, una estructura comercial que giraba alrededor del templo.
Asimismo, un elemento importantísimo de ese episodio es que, mientras en los sinópticos se acude al texto de Isaías 56:7 para indicar la función que debería cumplir el templo, es decir, como dice Isaías, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mientras que Juan prefiere emplear como base de su mensaje teológico el texto de Zacarías 14:21, lo cual le permite afirmar y consolidar la magnitud del ministerio de Jesús. El texto de Zacarías dice, en aquel día no habrá más mercaderes en la casa de Yahvé. Como podemos observar, la comercialización de la fe que se hacía en el templo no era algo nuevo, era algo ya que existía desde el tiempo de los profetas. Estos aspectos del texto nos ayudan a contextualizar ese episodio de Jesús con el contexto de las iglesias cristianas de nuestro tiempo. La actitud de Jesús nos enseña la responsabilidad que tenemos las personas cristianas, es decir, debemos denunciar y romper con todo tipo de religión que al comercializar la fe se convierte en un instrumento de exclusión y muerte y por lo tanto se constituye en un aparato religioso obsoleto. En consecuencia, es necesario confrontar a los mercaderes actuales de la fe que solo se preocupan por su propio beneficio económico y que no se interesan por las situaciones de vulnerabilidad, exclusión y marginalidad que sufre el pueblo. Es precisamente en este contexto de injusticia donde la Iglesia debe asumir seriamente su seguimiento a Jesús. Es necesario entonces que las personas cristianas y la Iglesia interpelemos y cambiemos ese sistema religioso que no solo se une a los sistemas de opresión sociales para justificar sus acciones, sino sobre todo que a través de esas mismas acciones generan injusticia e inequidad. Es por ello que para Juan el Evangelista el episodio de Jesús en el templo inaugura la era mesiánica, esa era que rompe proféticamente con los sistemas de injusticia, al rechazar los sacrificios que desde la religión legitiman la injusticia e inequidad social. Además de esa ruptura con sistemas de injusticia, la era mesiánica también es una propuesta de esperanza, es decir, es un anuncio de la instauración del reino de Dios a partir de la esperanza que las personas cristianas tenemos de que podemos construir un mundo nuevo, un mundo justo y solidario, el cual debe estar representado por el cuerpo del Jesús resucitado. Es en ese sentido y siguiendo la propuesta teológica del evangelista que se puede afirmar que la era mesiánica es plenamente profética, pues además de denunciar el mal del mundo que generan las estructuras de pecado, también anuncia la posibilidad que tenemos los seres humanos de construir un mundo mejor. En conclusión, las iglesias y las personas cristianas tenemos que tener la capacidad ética y pastoral de decirle a toda persona e institución que comercializa con la fe, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Que el Dios de la vida, de la historia, del amor, de la compañía, nos ilumine y nos dé la suficiente fortaleza para enfrentar este gran desafío de cambiar esas estructuras de muerte por estructuras de vida. Gracias.